comentaba, ¿no? Entonces, para ver que este síndrome, ¿no?, es una expresión clínica de una descarga anormal, ¿no?, excesiva y sincrónica de las neuronas que residen en la corteza cerebral. Este cambio repentino, ¿no?, como vemos en las imágenes, ¿no?, eh, va a haber cambios en el comportamiento muscular, ¿no?, una hipersensibilización eléctrica de las redes neuronales que están efectuadas en la corteza, ¿no? Entonces, este desorden, ¿no?, puede ser generalizado, ¿no?, y puede ser focal, ¿no?, en ambos hemisferios, y puede generar lo que estamos viendo en la imagen, ¿no? ¿No? Que es una convulsión, ¿no?, que conocemos normalmente, ¿no?, y nosotros lo denominamos contracción tónico-clónicas generalizadas, ¿no? ¿No? Entonces, la actividad paroxística normal es intermitente, autolimitada y dura unos 5 segundos a 5 minutos. Dependiendo de eso, vamos a ver si es que esto se puede catalogar como una síndrome convulsiva de gran mal o no, porque hay situaciones en donde las convulsiones no se, ¿no? Bueno, este conjunto de manifestaciones, ¿no?, que tienen el elemento central del movimiento involuntario, ¿no?, llamado convulsión. ¿De acuerdo? Entonces, las convulsiones mayormente son sintomáticas, agudas, ¿no?, en algunas enfermedades con la lesión cerebral. Un ejemplo, como hiponatremia, meningitis bacteriana, que hemos estado trabajando. Las ventanas de tiempo para esto, ¿no?, ver el tiempo de duración también, ¿no?, y que es agudo, no ha pasado más de 6 horas y es lo que está sucediendo, ¿no? Convulsión no provocadas, ataques de etiología desconocida, ¿no? No sabemos de dónde viene, ¿no? Se produce la relación con una lesión preexistente como, ¿no?, cerebral, ¿no?, como algo somático, ¿no?, remoto, ¿no?, que también está descrito, ¿no?, en la parte a veces psiquiátrica, ¿no? El trastorno puede ser progresivo del sistema nervioso, sí. Riesgos o riesgo de recurrencia, ¿no? Tiene mayor riesgo en epilepsia, mayor cuando hay cambios en los primeros años de vida, mayormente y convulsiones entre de 80 a 90% dentro de los 3 años, ¿no? ¿Ya? Ahora, la epilepsia, ¿no? Al menos 2 convulsiones no provocadas con más de 24 horas de diferencia. La probabilidad de nuevas convulsiones, la lesión estructural, ¿no? Problemas de ejemplo como enfermedades cerebrovasculares, infecciones del sistema nervioso central, ¿no? La hipoxemia también, ¿no?, que pueden dar este diagnóstico y ver esta parte. ¿Varían según su contexto y la convulsión? Sí, es decir, que los síntomas agudos versus no los provocados y el tipo de convulsión, la parte tanto focal o generalizada, ¿no? Entonces, la agresión aguda, ¿no? Puede ser por un ácido isquémico hemorrágico, ¿no?, en particular lobulares, ¿no?, hematoma sudural, hemorragia subaracnoidea, trombosis venosa central, lesiones cerebrales traumáticas como los TECs, ¿no?, que por accidente de tránsito, que es muy frecuente que a veces queden con problemas convulsivos, síndrome de encefalopatía posterior, ¿no?, a veces reversible, a veces no. Lesión paroxística isquémica, hallazgos clínicos de isquemia, mayormente a veces en niños que al momento de nacer han tenido hipoxemia, ¿no?, y terminan con un RM o una parálisis cerebral que a veces también está descrito, ¿no? Abscesos cerebrales centrales y los problemas infecciosos como meningitis
meningitis, encefalitis, que terminan generando secuelas como las convulsiones, ¿no? Enfermedades médicas agudas como, ahí está, hipoglicemia, ¿no? Hiperglucemia, hiponatremia, hipocalcemia, ¿no? Hipomagnesemia, ¿no? Uremia, ¿no? Estados de abstinencia, acuérdense también en las personas que tienen algunas adicciones o intoxicación por algunas drogas, ¿no? Bueno, miren, como ven, también hay enfermedades agudas causadas por problemas no solamente netamente físicos, ¿no? Sino también metabólicos, ¿no? Y hasta a veces manejo de los electrolitos que terminan generando este tipo de condición. ¿De acuerdo? Epilepsia epilepsia. Cuando existe una primera convulsión no probada, puede ser la presencia inicial de una epilepsia, ¿no? En algunas causas, pues, de epilepsia son, ¿no? Epilepsia del lóbulo temporal, mesial, enfermedad cerebrovascular, tumores cerebrales, malformaciones, infecciones previas del sistema nervioso central, traumatismos craneanos, demencia, ¿no? Degenerativa, que también está en los adultos, ¿no? Entonces, a nivel mundial, la OMS, ¿no? Dice que casi cada 10 de cada 100.000 personas padecen epilepsia. 50 millones de pacientes aproximadamente. La mayor parte de estos casos, el 90%, se registra en países en vías de desarrollo. ¿Cuál sería la causa? Pues bueno, pues ahí teníamos deficiencias en los sistemas de salud, la hipoxemia nos tenía un dolor de cabeza antes, ¿no? Por eso es que hoy en día los partos se han institucionalizado, porque antes teníamos elevadas tasas de partos domiciliarios, ¿no? Y eso a veces que teníamos eh, niños que tenían retraso y a la vez también esta patología que se estimula la prevalencia de epilepsia, ¿no? Entre 11 a 32 por cada 100.000 personas, miren, ¿no? Dentro del alto del promedio del cálculo a nivel mundial, si se dan cuenta, ¿no? ¿No? Cerca de un 75% de las personas que tienen epilepsia no acuden a los establecimientos de salud. Ese es el gran problema, se discapacitan frecuentemente. Ellos piensan que tienen otro tipo de enfermedades, ¿no? En la parte mística, muchos piensan que están poseídos por, ¿qué tal?, agarraduras de tierra u otros tipos de, como, problemas de susto, ¿no? Van a escucharlo así en la parte coloquial, o mejor dicho, urbana de nuestras regiones, ¿no? No solo Cusco, sino todo el Perú, y que no vienen a acercarse a tratamiento, ¿no? A veces simplemente llegan ya a la emergencia con un problema ya convulsivo más o deterioro cognitivo, ¿no? Las convulsiones afectan aproximadamente entre el 8 al 10% de la población en lo largo de la vida, representan 1 a 2% de todas las visitas del servicio de urgencia, de acuerdo, aproximadamente una cuarta parte de estas serán, la primera convulsión, de acuerdo. Las personas, acuérdense también en la parte de niños, desde las convulsiones febriles, que son frecuentes por el alza de la temperatura, y vamos a ver por qué. Ya, las personas con epilepsia tienen también más altas comorbilidad psiquiátrica y pueden experimentar resultados psicosociales adversos, ¿no? Ojo, mortalidad aproximadamente 3 veces mayor. El problema de este tipo es que al perder la conciencia a veces terminan con otro tipo de enfermedades comórbidas, como los té graves, quemaduras, ¿no? Hay personas que se han quemado el cuerpo por estar estando cocinando, convulsionado, o otro tipo ¿no? Están en gran altura, se han caído, té graves o otro tipo de situaciones donde pues terminan perdiendo la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Entonces, el problema está radicando, ¿no? En esta, ¿no? La parte del receptor del GABA, ¿no? Inhibitorio, ¿no? Y en la parte del glutamato, ¿no? Como vemos, ¿no? Hay electrolitos que están en
en plena interrelación también con este tipo de receptores. Estamos viendo el cloro, el sodio y el potasio. Si es que se pierde el equilibrio, la estabilidad del ion, como vemos, ¿no? En esto, termina generando un cortocircuito y un desorden de estimulaciones. Eso quiere decir que la estimulación de la onda termina pasando por la onda T y en algunos sectores no hay estimulación. Es donde la parte sinérgica o simétrica de la estimulación nerviosa termina generando un desorden en la parte neuromuscular o la señal presináptica, ¿no? Entonces, como vemos, estos receptores, ¿no? El GABA, ¿no? Y el glutamato, que excitan, ¿no? Terminan siendo muy importantes para este tipo de procesos. Bueno, alteraciones metabólicas, ¿no? Como la hipoglicemia, la hiponatremia, ¿no? La hipoxia, la alcalosis, ¿no? Aumentan la despolarización neuronal, o sea, se despolariza con mayor frecuencia a causa de qué? Del cambio, pues, diríamos, ¿no? De los cambios de los electrolitos que van a generar una hipersincronización neuronal, generando pues una convulsión, ¿de acuerdo? Acá tenemos la otra parte, ¿no? La liberación de excitación del sistema de retención activador, anomalías del sistema reticular, origen idiopático, ¿no? ¿No? Excitabilidad neuronal, ¿no? Y termina haciendo una convulsión. Como vemos, el efecto del fosfato de piridoxina, ¿no? Y la disminución de la formación del GABA, ¿no? ¿no? Termina también hiperexcitando y generando convulsiones. Los traumatismos encefalocranianos, tumores, infecciones, sistemas febriles de la infancia, ¿no? Hacen una lesión en la neurona, en las glías, ¿no? Donde hay esa despolarización anormal o una hiperexcitación neuronal que termina siendo una convulsión, ¿no? Entonces, el detalle es que la convulsión se genera y termina generando esta enfermedad que nosotros le denominamos síndrome convulsivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿puede haber crisis parciales simples? Sí, hay crisis parciales simples en pacientes que pueden estar conscientes, pero no pueden controlar, ¿no? O ocurre alguna afectación netamente de algún lóbulo. Funciones como la parte de memoria, percepción, sentimiento del olfato y emociones terminan variando. Síntomas, sensación intensa, súbita de temor, de felicidad y sensación de dejares o de vu, dicen, ¿no? Y como si hubiera algo pasado y hubiera tenido un miedo dentro de todo esto, ¿no? Crisis parciales simples, claro, ¿no? Hay síntomas con un movimiento de una extremidad, movimientos de problemas en el habla, incapacidad de recepción de palabras, giro repetitivo involuntario, ¿no? No sé, de la cabeza o de la guiña del ojo, rigidez en la mano o algunas partes del cuerpo, ¿no? Que van a tener este tipo de ¿no? Cuando hay una crisis del lóbulo frontal. Como vemos en la marcha de tipo de jacksoniana, ¿no? Y movimientos motores anormales que inician en la zona pequeña de la mano, ¿no? Hasta afectar todo el brazo, ¿no? ¿No? Las secuencias en la mano izquierda, la actividad epiléptica y el lóbulo frontal derecho, ¿no? Es ipsilateral, ¿no? Acuérdense, ¿no? Listo. Cuando hay problemas, digamos, por ejemplo, en la región parietal, ¿no? ¿No? La sensación de hormigueo, calor en los labios, cuerpos, movimientos y adormecimientos en los brazos y piernas que pueden confundirse también con los problemas de ansiedad, ¿no? Es muy importante también por eso que a veces se deba descartar la parte neurológica, ¿no?
el electroencefalograma nos va a ayudar a mejorar este tipo de cosas, ¿no? Dura pocos minutos, desaparece en la fase postictal, ¿no? Entonces, viene hormigueo y se va, ¿no? Lóbulo occipital, tenemos la visión, ¿no? Destellante, luminosa, fuego, colores brillantes, que atraviesan parte del medio del campo visual y bueno, puede generar pues un comienzo de crisis convulsiva y hasta a veces una parálisis, ¿no? Que a las finales termina siendo un problema netamente convulsivo, ¿no? Crisis parciales complejas, ¿no? Los pacientes que no pueden responder adecuadamente órdenes, tampoco pueden recordar episodios o a pesar del estado posictal parece que está consciente pero no está lúcido, ¿no? Entonces, automatismos o compartimientos involuntarios, ¿no? Al masticar, relamida, movimientos repetitivos, comportamientos extraños como alucinaciones, de vestirse, desvestirse en público, comer comidas de otro tipo, ¿no? Risa descontrolada, eh, a veces el salir, ¿no? Sin rumbo, que a veces termina teniendo problemas del origen del lóbulo temporal, que es mayormente que es más afectado en esta área, ¿no? Cuando ya es generalizado, ¿no? Cuando es una crisis generalizada, la descarga normal que sucede a la vez de todas las neuronas de la corteza cerebral, ¿no? Entonces, vemos pues acá, según eh, la situación del E del 2017, ¿no? Y como vemos, la parte focal, las generalizadas y la parte desconocida, ¿no? Entonces, a veces la alerta o a veces se pierde no la alerta, origen motor, ¿no? Tónico clónico, espasmódico, ¿no? Hipercinético, mioclonía, tónico, y de origen no motor, automático, bloqueo de la actividad cognitiva, emocional, sensorial. A veces cuando hablamos de ausencias, ¿no? ¿No? La parte generalizada mayormente sí es tónico-clónico, ¿no? Mioclónicos, mioclónico, tónico-clónico, atónico también, espasmódico, espásticos, ¿no? Y no motor, ausencia, típico, mioclonías, ¿no? Y este tipo de convulsión que no tiene foco, ¿no? Y los desconocidos, pues tónico clónico, ¿no? El bloqueo de la actividad, que el origen, pues no sabemos, ¿no? Pero vienen con este tipo de sintomatología, ¿no? Entonces, eh, hablar también de las crisis de ausencia es muy importante porque a veces esto se puede detectar en infancia, ¿no? Niños que no es que son diagnosticados de atención, distraídos, ¿no? Aparentemente, pero que a las finales no tienen problemas de convulsiones de ausencia. Entonces, el detalle es, el detalle es cómo nosotros podemos darle un diagnóstico, ¿cómo se puede decir? Primario, ¿no? En caso de estas crisis de ausencia, son de pequeño mal, afectan a niños, ¿no? Y adolescentes. Es una aparición abrupta, periodo breve, súbito y pierde la conciencia, ¿no? El niño se ha ido de la clase, está un poco callado, mirada fija y no se mueve, ¿ya? Parece que sueña despierto, ¿no? No recuerda el episodio, crisis frecuentes varias veces al día, no se diagnostica hasta que la propia actividad del niño hace que la evalúe el detalle, ¿no? A veces se confunde con un trastorno de déficit de atención, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, las crisis mioclónicas, ¿no? ¿No? Mioclónicas se caracterizan por periodos breves y súbitos de secuencias de unos y varios grupos musculares, ¿no? Como vemos, ahí tenemos una crisis, ¿no? Donde está la parte mioclónica, ¿no? Rigidez, ¿no?
miocloniasis, movimientos repetitivos de moverse el músculo, las zonas afectadas que van desde el dedo del meñique hasta todo el tórax, ¿no? Y frecuentemente en niños y ancianos se desencadena por la fatiga. A veces los movimientos de sacudida son pequeños, rítmicos, que duran unos pocos segundos, pueden aparecer en muchas frecuencias y solo en una o dos veces, ¿no? Entonces, ojo, estaríamos ante este tipo de crisis, ¿no? Crisis generalizadas con movimientos convulsivos, ¿no? Ojo, las convulsiones tónico-crónicas no pasan inadvertidas. La actividad convulsiva tónico es un tipo de espasmo de contracción muscular en las que los brazos presentan una flexión y las piernas una extensión, ¿no? Las crisis convulsivas, a medida que la fase tónico evoluciona, ¿no? Evoluciona hacia una fase clónica de convulsión, ¿no? Aparece el periodo de relajación muscular. Ojo, a veces hay de relajación de algunos esfínteres, ¿no? Se hace en la pis, se hace en la popó, ¿no? Y los gradientes de los periodos de relajación son cada vez mayores hasta que finalice la convulsión, ¿no? Ojo, que hay que tener cuidado es que no se aspire, ¿no? Ahora, la fase auditiva, ictal y posictal. Vamos a hablar sobre esta fase, ¿no? A veces en la fase pre-ictal, ¿no? O auditivo, aura que le decimos, ¿no? Es cuando una persona presiente que va a venir un problema convulsivo, ¿no? Ya sea un olor, ¿no? Ya sea un dolor de cabeza, ¿no? ¿No? Comienza con algunos síntomas, ¿no? Y termina generando actividad cerebral y viene pues la etapa de la convulsión, ¿no? Fatiga, cambios visuales, de desapego de la realidad, gusto distorsionado, sonidos inusuales, movimientos, ¿no? Entonces, hormigueos y otro tipo de cosas que pueden estar, ¿cómo se puede decir? Antes de la convulsión, ¿no? En la fase más prominente y visiblemente aparente de la convulsión, durante esta fase puedes experimentar que alteraciones de la conciencia, ¿no? O sea, pierde la conciencia, hay movimientos involuntarios, ¿no? Como vemos, ¿no? Aquí en la imagen, ¿no? Hay convulsión, movimientos espasmódicos, ¿no? Convulsiones no convulsivas, sin ningún movimiento físico inusual, bueno, en ausencia, ¿no? Ya los movimientos musculares son rítmicos y repetitivos, por eso ponemos tónicos, crónicos generalizados a veces, ¿no? El movimiento involuntario, todo el cuerpo, de un lado de la cara, del brazo, de la pierna, ¿no? Y dura pocos segundos y minutos. Se resuelve por sí solo. Raras ocasiones esta fase prolonga, ¿no? Esa sería una epilepsia de gran mal, ¿no? No cesa hasta tomar anticonvulsivos. Acuérdense, tenemos medicación antiepiléptica, ¿no? Y que ayuda a evitar las fases postnatales, ¿no? Ya, la fase ictal, ¿no? De acuerdo. En la parte posictal, ¿no? Como vemos, hay cambios durante la etapa ictal y el área del cerebro afectada por una conmoción puede producir ondas cerebrales lentas durante esta fase, ¿no? Ondas teta, dicen, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, después de la fase posictal eh, es común que esté cansado después de la convulsión, no pueda despertar, hay una confusión, ¿no? Completa, y hasta a veces pues termina perdiendo la conciencia y olvidando por momentos quién es, ¿no? Parálisis de TOT, ¿no? Dura unas horas, dura horas e incluso días durante estos periodos cerebrales, ¿no? Y bueno, más problemas de la parte de la conciencia. Como vemos en las imágenes de acá, ¿no? A veces relajan esfínteres y tienen movimientos frecuentes y lo que tenemos que realizar es
darle, ¿cómo se llama? Tratamiento anticonvulsivo para evitar este tipo de cosas. Bueno, vamos a ver esta parte. Ya. Vamos a irnos a la parte, sí, mira, en la parte de factores de riesgo, sí, hay mira, antecedentes patológicos, como hemos visto, ¿no? Alcohol, cáncer, trastornos y otros tipos de fármacos que también pueden generar este tipo de convulsión que tendríamos que trabajar. ¿De acuerdo? En cuanto a los diagnósticos, ¿no? ¿Dónde está? Vamos a ver un poquito. Ah, no, mira, ya no. Quiero que vean que existe, en caso cuando hay problemas de la parte, digamos un ejemplo de meningia que hablaban sobre las infecciones, ¿no? O convulsiones dentro de un problema de infección intracerebral, una meningitis, ¿no? El diagnóstico, bueno, mayormente está dado por la punción lumbar y bueno, ya han hablado sobre si es que hay sospecha, porque hay rigidez o alguna cosa así que trae la convulsión. Pero este procedimiento que se llama electroencefalografía nos va a ayudar y es esencial evaluar el diagnóstico, ¿no? De crisis epilépticas, ¿no? Muy importante que ustedes puedan saber que el diagnóstico nos los va a dar rápidamente. Se evalúa al paciente, ¿no? Dentro de 30 a 60 minutos, ¿no? En aquello, en el estado mental creciente y decreciente de déficits focales, ¿no? Donde vamos a encontrar las ondas del alfa, delta, beta y teta, ¿no? Entonces, también tenemos otro tipo de ayuda, que son las neuroimágenes, ¿no? La resonancia magnética y la tomografía axial computarizada, que nos va a ayudar a ver a zonas isquémicas o disminución en el flujo, ¿no? Más que todo en resonancia nos ayuda bastante a manejar lo de los flujos y en lo que es la tomografía nos ayuda también a la parte de eventos isquémicos, tumoraciones y otro tipo de ¿no? Cuando se utiliza con contraste para la visualización de tumores intracraneales, ¿no? ¿Ya? Importantísimo que lo sepan. Bueno, hasta ahí es donde vamos a quedar, ¿de acuerdo? Lo demás ya les dejo porque son